Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi canal Realza Crochet y a un nuevo video. Si es primera vez que estás aquí, te invito a que te suscribas a mi canal, allí en el botón que dice suscribirse, y también actives la campanita para que así no te pierdas ninguno de los videos que publicamos aquí. También me encantaría que me apoyes con tu like, así me voy a dar cuenta que realmente te gustó el video, así que si te gustó pues dale like. Ahora sí, sin más preámbulos, me encantaría decirles que el día de hoy vamos a estar trabajando a crochet un hermoso gorro. El gorro es unisex, eso quiere decir que lo pueden hacer para niña, para niño, para hombre, para mujer, ¿ok? Es preciosísimo, te pido por favor que te quedes hasta el final para que veas el resultado, la verdad es que te va a encantar. Voy a estar utilizando esta lana que es preciosa, tiene aproximadamente como 3 milímetros de grosor y es súper suave, es lana y también creo que tiene alpaca, no estoy segura, pero creo que algo así es, ¿no? Y esta también voy a estar utilizando los dos colores, esta para la parte de abajo, esta para la parte de arriba. Las dos lanas son de la misma marca, ¿ok? Pero les quiero decir algo muy importante, si ustedes no tienen esta lana que yo estoy utilizando, no pasa nada, ustedes pueden utilizar el que tengan a su alcance, el que vendan en la tienda más cercana. Ahora sí, podemos comenzar con el paso a paso. Primero vamos a hacer la bandita del gorro, yo voy a estar utilizando esta lana para la bandita. Antes de comenzar, les quiero decir que la talla que yo voy a estar realizando para el gorrito es la de 4 a 10 años. Entonces, para comenzar con esa talla, vamos a hacer una cadenita base que tenga 11 puntos. Iniciamos con nuestro nudo deslizado. Una vez que ya lo tenemos, ahora vamos a hacer 11 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenitas. Olvidé decirles que el gancho que voy a estar utilizando es el de 5.0 milímetros. Muy bien, una vez que ya tenemos la cadenita base, para mis amigos que están trabajando tallas menor a la de 4 a 10, pueden hacer 9 cadenitas, está suficiente. Y si estás trabajando tallas mayor a la de 4 a 10 años, puedes hacer 15 cadenitas. Entonces, nos vamos a regresar a la cadenita que está antes y vamos a hacer un punto bajo. Voy por cada cadenita a tejer un punto bajo. Muy bien, una vez que ya hicimos toda la cadenita con puntos bajos, ahora para comenzar con la vuelta 2, presten mucha atención porque como hagan esta vuelta 2, van a hacer las demás vueltas. Primero inician con una cadena, van a girar y de este primer punto van a agarrar todo el punto completo. De los demás puntos van a agarrar solo la hebra de atrás. Ahora, tenemos aquí el último punto. Ese último vamos a agarrar todo el punto. Y de esta manera es como van a hacer sus vueltas. Repetimos, cadena, giramos, del primer punto vamos a agarrar todo el punto completo. De los demás puntos agarramos la hebra de atrás. Para realizar el último punto, agarramos todo el punto completo. Y de esta manera, amigos y amigas, es como vamos a hacer la bandita del gorro. Entonces, vamos a continuar hasta tener 50 centímetros, que es la medida que yo necesito para la talla de 4 a 10 años. Por acá en la pantalla, por aquí te voy a dejar una lista de medidas o tallas que son totalmente confiables para que hagas tu gorrito en todas las tallas, desde 0 a 3 hasta la talla de adultos. Esas medidas son en centímetros. Entonces vamos a continuar. Muy bien, amigos y amigas, ya terminamos la bandita, así es como se ve, miren qué belleza. Ahora,
Un dato muy importante cuando vayan a realizar la bandita es que traten de hacer vueltas en número múltiplo de 12, ¿ok? Básicamente van a ir contando sus vueltas de 12 en 12, por ejemplo. Aquí tenemos 2 vueltas. En cada espiguita hay 2 vueltas. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ya tenemos 1. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y así van a ir contando hasta que tengan primeramente la circunferencia que ustedes quieren, pero que sea múltiplo de 12. Inserto acá nuevamente y me voy a pasar para acá. Agarro y deslizo. Entonces voy a ir agarrando de acá, de allá, o sea, de aquí, de este lado. Saco y deslizo. 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 Perfecto. Ahora aquí voy a hacer una cadena que quede bien ajustadita. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a comenzar con el alzado del gorrito. Para comenzar iniciamos con una cadena. Pueden levantar 2, no pasa nada, ya sea 1 o 2. Estas cadenas para mí no cuentan como punto, así que no lo vayan a contar. Entonces, aquí donde está la cadenita, voy a hacer el primer punto alto. En el punto que sigue, o sea, aquí, hago el siguiente punto. En el que sigue, que sería aquí, hago allí el siguiente punto. Más de cerca para que puedan ver. Aquí hay un espacio, hago mi punto, en el que sigue, en el que sigue, y así van a ir trabajando sus puntos en cada espacio. Muy bien, amigos y amigas, una vez que ya terminamos esta vuelta, vamos a deslizar acá encima del primer punto alto. Y bueno, así es como se ve. Ahora vamos con la segunda vuelta. Entonces, para comenzar hacemos aquí una cadena, 2, vamos a agarrar una lazada y este primer punto vamos a hacerlo en relieve por delante. Otra vez, para que se vea bien. Introducimos por dentro de ese punto, agarramos, sacamos 2 y después 2. Lazada, hacemos el siguiente igual. Ok. Ahora vamos a hacer 4 puntos altos en cada punto. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Ahora vamos con 2 puntos relieves. 1 y 2. Ahora vamos nuevamente con 4 puntos altos en cada espacio o cada punto. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos con 2 relieves. Y esto es lo que vamos a repetir por toda la vuelta. Ya terminamos esta vuelta. Así es como se ve. Entonces vamos a deslizar encima del primer punto. Levantamos con 2 cadenas. Y vamos a hacer los 2 puntos relieves que están aquí. Tal cual. Un punto relieve. ¿Dónde está el punto relieve? Ahora tenemos 4 puntos altos. En esta vuelta vamos a tejer igualmente
4 puntos altos. Ahora tenemos 2 puntos relieves. Vamos a tejer 2 puntos relieves allí donde están esos. Ahora tenemos 4 puntos altos, entonces un punto alto en cada espacio. Básicamente, amigos, en esta vuelta vamos a tejer los mismos puntos que tejimos en la vuelta pasada. Muy bien, amigos y amigas, ya terminé esta vuelta y así es como se ve. Ahora vamos a empezar con la siguiente vuelta. Presten mucha atención, levantamos con 2 cadenas y hacemos los 2 puntos relieves. 1 y 2. Ahora aquí estos 4 puntos los vamos a empezar a reducir. Agarramos la lazada y acá vamos a hacer una disminución. 1 y 2. Aquí cerramos completo. Hacemos la siguiente. 1 y 2. Y cerramos. Ahora vamos a hacer los 2 puntos relieves. Así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí ahora, estos 4 puntos que están aquí, vamos a añadir los 2 puntos que disminuimos acá. Aquí cerramos, aquí abrimos. Vamos a hacerlo. Hacemos el primero, 1, y allí mismo vamos a hacer otro. Ahora aquí tejemos 1, 2, 3. En este 3 vamos a hacer uno más. Entonces aquí cerramos con 6 puntos. Repito, cerramos en este y aquí abrimos. Ahora vamos con los 2 puntos relieves. 1 y 2. Estos 4 puntos vamos a cerrar, ¿sí? Entonces hacemos una disminución y otra disminución. Cerramos. Ahora vamos a abrir. Bueno, primero hacemos los 2 puntos relieves. Entonces, ahora vamos a añadir los 2 puntos que cerramos aquí. Hacemos 1 y 2. Ahora vamos con 1, 2. Y en el tercero hacemos 2 puntos altos. Ya está. Pueden apreciar, ¿no? Entonces, así es como vamos a seguir. Hacemos los 2 puntos relieves. Entonces, vamos a seguir con esta secuencia. Iniciamos aquí, el primero es haciendo disminución, el segundo es haciendo aumentos, el que sigue es disminución y el que sigue es aumentos. Los puntos relieves siempre van a estar allí, ¿ok? Entonces así van a seguir. Si en este hicimos aumentos, quiere decir que aquí vamos a hacer disminución, que sería así. Así. Entonces vamos a continuar. Perfecto, vamos a terminar esta vuelta deslizando en el primer punto. Ahora, en esta vuelta que vamos a trabajar, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta pasada, pero sin disminuir, ¿ok? Es decir que ahora, como tenemos 2 puntos aquí, vamos a tejer 2 puntos.
Y ahora, como acá tenemos 6 puntos, vamos a hacer 6 puntos. Entonces, hacemos la cadena, hacemos el primer punto relieve, el segundo, y ahora aquí tenemos 2 disminuciones. Vamos a tejer ahí un punto y en la que sigue otro punto. Así, 2 puntos altos. Ahora aquí tenemos punto relieve, tejemos allí uno y el otro. Entonces vean cómo se va cerrando. Entonces aquí vamos ahora a tejer 6 puntos altos porque tenemos 6. El primero, el segundo, tercero, cuarto, quinto y el 6. Así, entonces ahora vamos a tejer 2 puntos relieves, ¿sí? Entonces, pues nada, en esta vuelta vamos a tejer un punto en cada espacio, ¿sí? Aquí tenemos estas 2 disminuciones, allí solamente vamos a tejer 2 puntos, 1 y 2. Muy bien, amigos y amigas, ya hemos terminado esta vuelta y bueno, así es como se ve. Como pueden notar, aquí esta parte se va abriendo y acá se va cerrando. Entonces, en esta vuelta ya vamos a cerrar esta parte de aquí y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Levantamos aquí con 2 cadenas y acá están estos 2 puntos relieves, 2 puntos altos y 2 puntos relieves. Vamos a agarrar doble lazada, ¿sí? En esta vuelta, cuando ya solo aquí me quedan 2 puntos, voy a agarrar doble lazada, ¿ya? Entonces voy a pasarme a este punto relieve que está aquí y hago un punto relieve doble, doble lazada, hago este y hago un punto relieve doble. Ahora hago doble lazada y voy a tejer este primero de acá, este, doble lazada y este. Como pueden ver, ya queda cerrado esta parte. Entonces ahora aquí, en esta parte donde empezamos a abrir, nos queda seguir aumentando. En esta vuelta vamos a aumentar. Entonces aquí hacemos el primero y hacemos otro, ¿ok? El siguiente es 1, el siguiente 1, el siguiente 1, el siguiente 1 igual y aquí tenemos el último. Allí vamos a hacer 2. Ok, entonces acá tenemos los 2 puntos relieves, vamos a hacer doble lazada y nos pasamos aquí. Estos 2 puntos básicamente no los vamos a trabajar por esa razón. Aquí añadimos 2 puntos porque serían estos 2 puntos que no estamos trabajando. Ok, entonces doble lazada, hacemos este de acá, doble lazada, este de acá, doble lazada, ahora hacemos este de acá, doble lazada, este de acá, y ahora sí vamos a trabajar aquí el aumento, 1 y 2. Tejemos un punto en cada espacio, el último de acá, que sería este aquí, tejemos 2 y después hacemos el cruce, ¿ok? Entonces así van a continuar por toda la vuelta. Bien, amigos, aquí en este último punto voy a hacer el otro, ¿ok? Hicimos 2 aquí y del resto acá en el centro 4.
Entonces ahora voy a deslizar acá en el primer punto. Y de esta manera ya terminamos aquí un motivo, ¿ok? Ahora vamos a empezar otro motivo como este, pero no aquí donde iniciamos, donde está este que ya está listo, sino aquí. Ahora vamos como a cambiar, ¿ok? En los espacios como si fuera libre, vamos a empezar a hacer motivos allí. Y acá vamos a empezar a hacer puntos como los que se van a abrir. Así de sencillo. Entonces, para comenzar, vamos aquí a levantar con 2 cadenas y acá iniciamos con un punto alto. Acá otro punto alto. Acá otro punto alto. Tienen que ser 4, ¿ok? Perfecto, 4 puntos altos. Ahora aquí este va a ser un punto relieve y el que sigue también. 2 puntos relieves. Ahora vamos con 4 puntos altos. Fíjense que va a ser igual como trabajamos aquí. 2 relieves, 4 puntos altos y 2 relieves. Vamos con los 4. Llevamos 2, 3 y 4. Ahora 2 puntos relieves. 1 y 2. Así. Entonces ahora aquí vamos a tejer 4 puntos altos. Acá ya está 1, 2, 3 y 4. Entonces ahora toca hacer 2 puntos relieves. 1 y 2. ¿Ok? Entonces vamos a continuar y nos veríamos al final de esa vuelta. Ok amigos, ya terminamos esta vuelta y bueno, les quiero mostrar. Como pueden ver, aquí está por ejemplo los 2 puntos relieves, 4 puntos acá. Casi no se ve, ahí pueden ver mejor. Dense cuenta que es igual que acá. Entonces, como les dije hace un rato, ahora los puntos que van a nacer acá van a ser los puntos que se van a abrir. Y los puntos que están naciendo acá van a ser los que van a cerrar. En mi caso, yo voy a trabajar otra vuelta con este color. Creo que después de la que sigue, ahí sí voy a cambiar con el blanco. Nada más para que vean que es exactamente igual a lo que ya trabajamos aquí. En ese caso, como siempre les recomiendo, cuando ya es algo repetitivo, les recomiendo siempre que regresen el video a esta parte y eso es lo que van a hacer, ¿ok? Es exactamente lo mismo. Sin embargo, vamos a explicarles aquí en esta vuelta para que ustedes vean. Aquí levantan con sus 2 cadenas, como siempre. Entonces, luego de las 2 cadenas, entonces ahora aquí hacen un punto. Aquí vamos a trabajar un punto sobre cada punto. En esta parte no va a haber ni disminuciones ni aumentos. Tienen que ser 4, ¿ok? 4. Los 4 de acá, 4 de acá. Ahora vamos con los 2 puntos relieves. Aquí 1 y aquí 2. Ahora aquí tenemos igual 4 puntos altos. Vamos a trabajar allí 4 puntos altos. Ahora tenemos 2 puntos relieves. Vamos a trabajar allí 2 puntos relieves. Básicamente en esta vuelta va a ser repetir todo lo que ya tejimos en la vuelta pasada. Ok amigos, ya terminé esta vuelta y bueno, ya hasta aquí voy a trabajar con este color. Les quiero mostrar para que ustedes vean. Aquí yo voy a usar el gorrito. El gorrito lo vamos a usar con borde, ¿sí? Este que está aquí, miren. Entonces vamos a tomar en cuenta la medida de altura desde aquí, sin contar el borde, a menos que ustedes lo quieran con el borde hacia abajo. En mi caso yo lo quiero hasta arriba, entonces la medida de altura va a ser a partir de acá.
Les quiero medir con la cinta métrica para que ustedes vean cuánto llevamos hasta ahora con este color. Llevamos aproximadamente unos 11 centímetros. Entonces, ya hasta aquí vamos a cambiar de color. Ya no vamos a trabajar con este. Vamos aquí a cortar. Para tallas más pequeñas, entonces ustedes con el primer color, ustedes pueden tejer más o menos como 7 centímetros, ¿sí? Ahora, para tallas más grandes, entonces ustedes pueden tejer, ya sea la de adultos, más o menos como unos 14 centímetros. Ya niños más o menos entre la talla de 1 a 3 años, 4 a 10 años, esta medida está perfecta, 11 centímetros. Vamos a deslizar aquí con el color blanco. Entonces iniciamos aquí haciendo las 2 cadenas y ahora aquí vamos a tejer un punto y otro punto allí en ese espacio, ¿ok? Tejemos 1 y 2. En el tercer punto, o sea, en este, mejor dicho, en el cuarto, vamos a tejer allí 2 puntos, ¿ok? Así. Ahora aquí están los 2 puntos relieves. Tejemos allí los 2 puntos relieves, 1 y 2. Así. Ahora vamos aquí con esta parte donde vamos a reducir. Vamos a tejer aquí un punto alto sin cerrar. Solo 2 aritos vamos a cerrar. Y el siguiente vamos a cerrar solo 2. Aquí cerramos todo completo. Tejemos aquí un punto. Y ahora tejemos otra disminución. Así. Ahora aquí me han quedado 6 puntos y ahora aquí me quedan 2. Entonces hago mis 2 puntos relieves. Y continuamos. En esta parte de acá voy a aumentar. Hacemos 1 y 2. Entonces ya aquí ustedes saben, ¿no? La secuencia. Ahora, como ya esto es repetir lo que ya tejimos acá en esta parte, entonces regresen el video y se van a esta parte donde estamos tejiendo más o menos, creo que esta vuelta sería la número 4. Entonces ustedes van a la vuelta 4 y allí van a hacer lo mismo, ¿ok? Nada va a cambiar. Entonces yo voy a tejer todo este motivo. Muy bien, amigos y amigos, como pueden darse cuenta, ya terminé aquí un motivo. Ya cerramos este, que es el que estábamos trabajando para cerrar, este quedó abierto. Entonces así es como se ve. Vamos a empezar con otro motivo, que ese motivo va a ser exactamente igual a este de acá. Va a empezar en el mismo lugar de hecho. Entonces para comenzar va a ser así. Entonces levantan con sus 2 cadenas y empiezan con el primero, va a ser punto relieve. El segundo, punto relieve. Vamos con 4 puntos altos. Y 2 puntos relieves. Así. Ahora aquí en este cruce vamos a tejer un punto alto, otro punto alto, otro punto alto y otro punto alto. Ahora aquí hacemos un punto relieve y otro punto relieve. Y de esta manera van a continuar como han trabajado todo lo demás. Por ejemplo, como iniciaron aquí, como iniciaron acá. Van a seguir hasta tener la medida de altura que necesitamos
para el gorrito, ¿sí? La altura total que yo voy a trabajar para esta talla es 18 centímetros. Entonces vamos a continuar hasta tener 18 centímetros. Muy bien, amigos y amigas, ya he avanzado con todo esto. De hecho, ya tengo aquí los 18 centímetros. Les voy a medir con la cinta métrica para que puedan ver. Como les dije, el elástico no lo voy a contar, sino desde aquí. Entonces pueden ver que da exactamente 18 centímetros. Bueno, una vez que ya hemos terminado, y fíjense que justamente terminamos aquí como si fuera cerrando, ¿no? Exactamente aquí repetimos lo mismo de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? Pues bueno, súper fácil. Vamos a empezar una sola vuelta con disminución de la siguiente forma. Introducimos acá y entonces las disminuciones van a ser así. Introducimos aquí y en el punto que sigue cerramos. La siguiente igual, cerramos. La siguiente igual, cerramos. La siguiente igual. Vamos a hacer puras disminuciones. Bien, ya terminé esta vuelta con disminución, entonces voy a cortar dejando una hebra larga, así. Entonces lo que voy a hacer es que aquí voy a asegurar de esta manera y ahora voy a enhebrar mi aguja lanera para coser todo el borde de arriba, ¿sí? Todo este borde lo vamos a coser así, solamente agarrando esa espiguita de arriba. Ok, ya está pasado todo el borde, entonces ahora vamos a cerrar así, vamos a jalar esa hebra bastante, que quede bien cerrado. Entonces agarramos fuerte aquí y empezamos a pasar con la aguja lanera de extremo a extremo, tratando de agarrar de las dos partes para que quede bien aseguradito. Y de esa manera va a quedar bien cosido y el gorrito no se va a abrir. Y así van a pasar muchas veces. Y bien, amigos, miren, así es como se ve ya cerradito. Entonces abrimos bien para que ustedes puedan apreciar, ¿no? Entonces, en mi caso, yo tengo aquí este pompón que es el que voy a colocar justo acá. Si ustedes quieren realizar el pompón de lana, lo pueden hacer. Yo tengo un video que te voy a dejar allí en el primer comentario que veas. En ese comentario te voy a dejar el video del pompón para que así lo vayas a ver o vayas a realizar el paso a paso. Está súper fácil, así que te voy a dejar el link en el primer comentario fijado. Y muy bien, amigos, ya está puesto el pompón y ya está terminado el gorrito. Así es como se ve. Una vez más les muestro. Entonces espero que les haya gustado mucho el tutorial del gorrito. Si así fue, déjamelo saber en los comentarios. También déjame saber qué te pareció este modelo de gorrito. Ya no voy a hablar más, ya me voy a despedir. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Chao, chao.